Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos. Espero que haya sido de su agrado los temas que vimos a lo largo de la tercera semana de lo que es historia en primer grado. Con este video vamos a fundamentar un poquito más lo que vimos en clase y también les hago algunas sugerencias para reafirmar más el tema. Bien, vamos a iniciar. Bueno, la presencia de las guerras. Chicos, les doy algunos datos importantes en la historia. La historia. Las guerras han sido parte de la historia desde los inicios del hombre y son inherentes a la humanidad. Desde las primeras civilizaciones, ya cuando dejan de ser nómadas y se convierten en sedentarias, estas pasan a pelear territorios precisamente para beneficiar a toda su población y adueñarse de territorios que les son benéficos a ellos, aparte de que también empiezan a conquistar otros pueblos para hacerse más poderosos. Muchos países no serían las potencias que son actualmente de no haber tenido o participado en guerras. Las potencias que tenemos actualmente son potencias que han participado en varios eventos bélicos y por lo tanto también en ese aspecto ellos han tenido que evolucionar de una forma mucho más rápida que naciones que no han tenido tantas guerras como ellos. Durante la historia se han dado diferentes altibajos en el cambio de potencias en las primeras civilizaciones. Bueno, la que destacó más fue la civilización romana, que se distinguió por la guerra, pero pues actualmente son otras naciones, como lo vamos a ver más adelante. Pongo ahí un ejemplo de nuestro país, que hay ocasiones en las que es necesario las guerras. Recordemos que nuestro país tuvo que pasar por una guerra de independencia para dejar de ser una colonia española porque nosotros fuimos conquistados en algún momento por países europeos. Entonces, esta guerra fue necesaria para que hubiera un México independiente y hasta la fecha fuéramos una nación que no perteneciera a otra. Entonces, sí hay guerras que llegan a ser necesarias para identificarse como nación. La guerra también se plasma en el arte y por ese medio también podemos saber las diferentes historias. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros sabemos que existieron esas guerras porque existen relieves, existen jeroglíficos, existen documentos y la historia se ha dedicado precisamente a eso, a estudiarlos y en ocasiones pues sí, hay que deducir porque al 100% pues tampoco no lo podemos saber o también por relatos de generación en generación. Es como nosotros hemos sabido que esas guerras sucedieron y qué fue lo que desembocó cada una de ellas, ya sea en aspectos benéficos o en aspectos pues que no benefician tanto a las naciones. Otro dato importante, la guerra siempre va a estar de la mano con el poder. En el siglo XXI la guerra se asocia con el poder. Los países más poderosos como Reino Unido, Francia y Estados Unidos son los que han hecho más guerras en los últimos años. Por lo tanto, ellos han evolucionado más en armamento y en aspecto bélico porque han tenido esa necesidad. Ellos siempre han buscado expandir más su territorio y beneficiarse de otros países, cosa que les ha causado también guerras por los desacuerdos que han tenido. Eh, Llegan a ser potencias importantes, pero pues algunas todavía prevalecen, otras van cambiando en esos aspectos. Las guerras tienen como objetivo principal dominar a otros pueblos, como les decía anteriormente, dominar con su política, implantársela a otros países para beneficiarse 100% de ellas. Entonces, la guerra siempre va asociada con el poder y los que más participan en una guerra, pues es la población joven, precisamente porque tiene esas características de que no son tan conformistas, de que van en movimiento y se pueden levantar en armas con lo establecido de su país o pueden apoyar en esas guerras porque tienen mejor rendimiento. Entonces, la guerra y el poder van muy de la mano, pero también
lo que es el aspecto de la juventud va inherente dentro de ello. Por último, también quiero mencionarles que hay tipos de guerra. Hay guerras mundiales que participan más naciones de todo el mundo, entonces se puede ya concluir que es una mundial, internacional, que puede ser entre uno o dos países, y civiles dentro de la propia población que no están conformes. Se dan estas guerrillas, por lo regular es como se les denomina. Los nacionales y pueblos más pequeños, bueno, estas es dentro de una misma nación con una población en específico que está en desacuerdo con su régimen establecido. Y las locales que solamente se dan dentro de un solo país, en una sola región, pero no trascienden ni se multiplican, por así decirlo, con las otras poblaciones. Solamente es en esta local. Un ejemplo muy claro que tuvimos nosotros aquí hace algunos años, pues fue la guerrilla del EZLN, que también lo vamos a estudiar más adelante en este ciclo escolar. A comparación de las mundiales, que bueno, fueron bandos que se hicieron, dos bandos, tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial, que también en cierto momento lo vamos a ver en específico a lo largo del ciclo escolar, porque forma parte de nuestro temario. Las guerras que se han dado, principalmente a nivel mundial, han dado un control de armas. Hay armas que están prohibidas utilizar en las guerras porque ya se vio el daño que hacen a la humanidad. Entonces, esto ha propiciado que se lleven acuerdos en donde no proliferen las armas nucleares principalmente, las armas biológicas, las armas químicas, las minas antipersonales y las armas de racimo. Todas estas están prohibidas utilizarse en las guerras. Se firman acuerdos como el surgimiento de la ONU, que surge después de la Segunda Guerra Mundial. En ella hay tratados mundiales de paz, precisamente para que los países no lleguen a desembocar en una guerra y lleguen a acuerdos por medio de tratados o de conversaciones. La OEA también es una organización importante dentro de la ONU que permite que se hagan alianzas para que no haya guerras, que se llegue por medio de tratados y esto no desemboque en una tercera guerra mundial. Chicos, también es importante tener en cuenta que para comprender mejor la historia es leer mucho en lo que es la parte de historia. Hay veces que no nos gusta leer, pero es importante y es indispensable. Y créanme que el hecho de leer nos da un florecimiento cultural muy bueno que a lo largo de toda nuestra vida nos va a ayudar. Yo les quiero pedir de favor, en este caso, ver un documental que es de charlas distendidas a decisiones fundamentales. Esta es un documental que traza la historia del Consejo Europeo desde su creación hasta el día de hoy. Los hitos que se dan durante las últimas décadas, lo que ha tenido que cambiar, lo que es la Unión Europea, las decisiones de sus dirigentes. En este proceso se narra a través de quienes ya estuvieron ahí en el Consejo Europeo, cómo tienen que cambiar la toma de decisiones actualmente porque lo que se hacía antes no, no funcionó al 100%. Entonces, es importante que empiecen a ver, los invito en cada video, les voy a dar una sugerencia, algún libro, algún documental, algún video con el que ustedes puedan ampliar la información que estamos viendo a lo largo de las sesiones. Es muy importante, chicos, que lo hagan en beneficio propio porque eso les amplía su panorama, créanme, les va a ayudar mucho. Entonces,
Ahorita les sugiero ver esta. En clase lamentablemente no la podemos ver por la duración de las sesiones, pero pues espero que la vean. Muchas gracias por su atención, que estén muy bien, nos vemos la siguiente semana. Si tienen alguna duda, con mucho gusto en clase, lo vemos, si no en el correo y con mucho gusto yo se las contesto en cuanto me sea posible. Gracias, hasta luego.